su micrófono en modo silencio para que puedan escuchar la exposición de Tatiana. Si pueden poner su micrófono en silencio, Gabriela, Ingrid, Patricia, Gaby. Sí. ¿A todos o a ti? A todos. Pero ahí no me has pedido los 10 soles. ¿Qué quieres que te pida? Que Gaby, cuando necesitas... Sí sé, pero... Saco hasta me puedo prostituir por darte a ti. Ay, ese está loco. No, es que escucha, es que yo a mis hijos no voy a dar todo, hasta no tenga, yo no voy a dar. Si no, que ese día, tú me dijiste, dame. Tati. Carola. Ya. ¿Qué tal? Tati. Tú dime cuándo empezamos. Ya, vamos a ver, ya puse silenciar, Tati, si haces una pequeña presentación de ti para los chicos que ya están en la sala del chat. Sí, ¿qué tal? Buenas noches ya. Saludarlos con bastante gratitud. Hoy día vamos a tocar un tema que a mí me apasiona bastante y que se puede hacer uso netamente en el fútbol, en realidad en cualquier deporte. Mi nombre es Tatiana Juscamaita Acosta, soy entrenadora de fútbol y de futsal. He estudiado psicología con un internado en neuropsicología, unos diplomados en neurolingüística y neuropsicología clínica. Y bueno, todo eso me ha ayudado a apoyarlo en el tema del fútbol. Por eso hoy día vamos a tocar ese tema que es bastante amplio, en verdad. Pero bueno, vamos a tratar de sintetizarlo y de hacerlo muy entendible. Tú dime, ¿cuándo empezamos? Sí, más bien, mi nombre es Elizabeth, chicos, agradecerles por la puntualidad, son 7 y 4 minutos, vamos a esperar hasta un minuto más, porque dijimos en el correo que esperaríamos máximo 5 minutos. La metodología va a ser la siguiente, Tatiana va a exponer con las diapositivas, si alguno tiene alguna pregunta, lo puede escribir en el chat, yo voy a ir apuntando todas las preguntas y al final ella va a poder responderles. Tati, comenzamos, son 7 y 5. Listo, vamos a... Eli, dame pase para compartir. Sí. Elis. Ya, a ver, inténtate a ti. Ahora sí, ya estamos, listo. Listo. Bueno, el tema, como les dije, neuropsicología aplicada al fútbol. De fondo tenemos un campo en Rusia, que al parecer es pista, pero no, es un campo de plástico reciclado. Esto tiene que ver mucho con la percepción. ¿Sí? Nosotros podemos ver, oye, mira, un campo de color blanco, qué raro. Pero no, es un campo que es como el gras sintético, pero es blanco, ¿no? Entonces justo vamos a hablar de eso y vamos a delimitar primero algunas cosas que son básicas. Cuando nosotros vamos a un curso, generalmente de fútbol, nos encontramos con palabras como neurociencias aplicadas al fútbol, neurofútbol, entrenamiento cognitivo. O sea, vamos ahora a ver cuál es la realidad de estos criterios que nos ofrecen mediante las redes o mediante las vías. Las neurociencias, mejor dicho, la neurociencia es el estudio del cerebro, del sistema nervioso, por ende tiene varias neurociencias. Entonces, si nosotros vemos neurociencias aplicadas al fútbol, tendríamos que aplicar todas las neurociencias que hay. Hay dos tipos de neurociencias, las no conductuales y las conductuales. Aquí estamos viendo en las no conductuales neurobiología, neurología, neurofisio, neuroanatomía, neurofarmacología. La que más conocemos es la neurología, porque todos en algún momento tenemos que ir
neurólogo, ¿no? Hacernos ver un dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, las neurociencias no conductuales son muy amplias. Y ahora vamos a ver las neurociencias conductuales, que también son similares, psicobiología, pero si vemos el objeto de estudio, generalmente está basado en los procesos mentales. Mientras que en las neurociencias no conductuales, los objetos de estudio están basados en la función, en la anatomía, en la arquitectura, etcétera, del cerebro y del sistema nervioso, ¿no? Pero en este caso, como vemos, acá al fondo hay dos tipos aparentemente similares, la neuropsicología y la neurociencia cognitiva, o conocida como neurología de la conducta. La gran diferencia está en que la neuropsicología estudia las relaciones entre el cerebro y la actividad mental superior. Se conoce como superior porque la tenemos los hombres, ¿no? Mientras que en la neurociencia cognitiva se basa en la neuroimagen funcional. ¿Qué funcional? Porque ve las funciones. Anteriormente estaba la tomografía, o sea, cuando tú tenías una lesión, estaba la tomografía, luego entró la resonancia magnética, luego entró la tomografía por emisión de positrones, y luego lo que ya se está usando es la resonancia magnética funcional, es decir, yo me siento y me dan una actividad para leer, mi cerebro automáticamente se prende o se mueve según el resonador, ¿no? Entonces estas son las nuevas formas de visualizar el cerebro. Y mientras que la neuropsicología se basa en el estudio de la observación, la anamnesis, es la evaluación de la historia de vida de la persona y también de las pruebas, tanto de neuropsicología como las pruebas de la misma psicología. Entonces, la neuropsicología por lo general son psicólogos especializados en neuropsicología, mientras que la neurología de la conducta o neurociencia cognitiva son neurólogos especializados en la conducta. Ahí hay un poco la diferencia. Dice, neuropsicología estudia las relaciones entre el cerebro y la actividad mental superior, la relación que existe entre el cerebro, conducta y medio ambiente. O sea, la persona no puede estar separada del medio ambiente. La conducta nace del cerebro, todas las conductas nacen del cerebro. Es cierto que la psicología tiene teorías basadas en supuestos o en estudios de casos, pero toda conducta nace del cerebro. En este momento todos estamos usando nuestro cerebro para una u otra actividad. ¿Sí? Entonces eso hay que tener mucho cuidado con las teorías que nosotros usamos, que al final todo termina siendo de conducta, ¿no? Las preguntas usuales que puede responder la neuropsicología, por ejemplo, ¿por qué me fallo los goles? ¿Cuál es el sustento para mí para fallarme un gol? ¿Por qué no me sale? ¿Por qué siempre le pego fuerte? ¿Por qué no puedo usar la derecha? ¿Por qué cuando me expulsan insulto al árbitro, resulta que los jugadores termino pegándoles a todos? ¿Por qué? Y mientras que el entrenador, ¿por qué le cuesta aprender a mis jugadores? Yo les explico una y otra vez y ellos no aprenden. El otro cuestionamiento es, creo que hice mal los cambios, ¿no? Debí meter a una, no metí a la otra, la que tomó no era muy rápida, etcétera, etcétera, de cosas. Entonces, vamos a volver al cuestionamiento. ¿Neurociencias aplicadas al fútbol? No, porque tendríamos que aplicar todas las neurociencias que hemos revisado para el fútbol, y no lo hacemos en un curso. Neurofútbol, bueno, todas las actividades al final son neuros. Y el entrenamiento cognitivo, la cognición se refiere a las actividades mentales en cuanto al aprendizaje. Todo entrenamiento, todo lo que tenga que ver con condición, puede llevar el T de neuro. Así que entrenamiento neurocognitivo termina siendo una palabra que está usando de otras palabras, ¿no? Lo más adecuado sería neuropsicología aplicada al fútbol, o cognición aplicada al fútbol, o psicología aplicada al fútbol. Esto es para tener un poco claro. Voy a remontarme un poco a la historia de la neuropsicología para entender el objeto de estudio. La neuropsicología estudia desde el neurodesarrollo, o sea, desde el niño que va creciendo hasta los 11, 12, 13 años y que un cerebro se va formando, también desde la patología.
Desde el neurodesarrollo hay dos campos de estudios de la neuropsicología. El neurodesarrollo en sí, o sea, el crecimiento del niño, y la parte de los adultos. Los adultos hay una parte que es muy importante en la neuropsicología, que tiene mucho arraigo, que es el deterioro cognitivo, ¿no? Las demencias tipo Alzheimer, los olvidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y también está el estudio de la neuropatología, de la patología, es decir, de la enfermedad. Esta imagen que les estoy poniendo al lado derecho es una resonancia magnética. Si ustedes se dan cuenta, en esa resonancia magnética logran ver muchos puntos, como huecos. Esos huecos, efectivamente, son huecos hechos por gusanos, cisticercos. Nosotros todos hemos escuchado que si comes chancho y no está bien cocido, puedes tener gusanos en el cerebro. ¿Es cierto o es mito o realidad? Es una realidad. Hasta etnias se han encontrado en el cerebro que van carcomiendo la corteza, ¿no? Por ende, cuando van carcomiendo, pues esas funciones las vamos perdiendo. Dicen muchos neurólogos, el cerebro no tiene, las enfermedades neurológicas no tienen cura, pero sí rehabilitación. Por eso el cerebro es un órgano que tenemos que cuidar muchísimo del alcohol, de las drogas, de las malas noches, del estrés, etcétera, etcétera. Y una vez que perdemos, ya no se vuelve a recuperar. La historia de la neuropsicología, la idea era encontrar esas actividades mentales en la cabeza. Por ejemplo, Aristóteles decía que el cerebro y que las funciones estaban en el corazón. El cerebro era frío y el corazón caliente. El cerebro buscaba enfriar al corazón, ¿no? Eran posturas que no existían las imágenes. Descartes también más o menos postuló la diferencia entre la mente y el cerebro, ¿no? Eso que tú vas pensando, tu ansiedad, ¿no? Lo que tú tienes, tus sentimientos, tus emociones. Pero ya más o menos llegando a la etapa de Joseph Gall, que es por el siglo XIX, se da la frenología. La frenología no es otra cosa que localizar ciertas actividades en el cerebro. Y a la mano derecha van a ver una imagen dibujada del cerebro de Hitler, donde decían que Hitler en cada zona del cerebro tenía alguna que otra cualidad. Bueno, la frenología fue tan importante en su momento, como veremos aquí, en la parte superior, hacían el estudio de la frenología para ver con quién te podías casar, si eras compatible, si no, encuentra el amor de tu vida, dice ahí. Los estudios los vemos del lado derecho, te tocaban el cerebro, te miraban. En la otra imagen también se encuentra Joseph Gall, con Spursen también, que era otro estudioso de la frenología, ¿no? Entonces, la historia de la neuropsicología y del cerebro ha pasado por múltiples teorías. Entramos ya al cerebro en sí, y podemos ver las partes del cerebro, las meninges, el cráneo, etc. El cerebro en verdad la corteza es muy delgada, ¿sí? Pero lo protege una superficie que es muy dura, que es el cráneo. Por ejemplo, de ahí vemos la famosa meningitis, ¿no? Es el protector del cerebro. En la parte de abajo vemos al cerebelo, la médula, etc. Y en la parte de arriba vemos la corteza. La corteza es la parte que protege al cerebro, que está superior y que lo envuelve. Esa parte que parece como unos riñones, unos intestinos, esa es la corteza cerebral. El peso del cerebro de un niño oscila entre 300 y 350 y 400 gramos, mientras que el adulto entre 1300 y 1500. La mujer tiene el peso del cerebro un poquito menor que el del varón. Acá vemos la imagen de un cerebro real, ¿sí? Súper vascularizado, se ve ahí las venas, las arterias que pasan por el cerebro, y también vemos en la parte derecha la funcionalidad un poco del cerebro, ¿no? Es cruzado. El cerebro tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, y están unidos por el cuerpo calloso, ahí se ve en la imagen. Pero es cruzado, es decir, quien domina mi mano derecha es mi hemisferio izquierdo, y quien domina mi ojo izquierdo es mi mano derecha. ¿Por qué nos hicieron así? No lo sabemos, pero esa es un poco la funcionalidad del cerebro,
Las partes del cerebro se encuentran ahí, se llaman los lóbulos. Generalmente lo van a encontrar delimitado así con colores. El lóbulo frontal, ahí hay otra imagen que sale el ojo de la persona un poco para ubicar el cerebro. Está el lóbulo frontal, el parietal, el occipital, el temporal. Debajo tenemos la médula y dentro del cerebro está la amígdala también, que es la base de las emociones, ¿no? ¿Cómo funciona el cerebro? A todos nos han enseñado en el colegio la neurona. La neurona es la que le da movimiento al cerebro. En otra imagen vemos un poco cómo es una unión entre dos neuronas, es decir, una sinapsis. Y en la otra imagen vemos cómo funciona en cuanto a un estímulo hacia el músculo, ¿no? El estímulo ingresa al músculo, se generan varias sinapsis, llegan al cerebro y se genera una respuesta. Y se dan cuenta, eso es tan rápido que no podríamos medirlo con el tiempo, pero es un poco así. Miren, veamos acá la interconexión de cerebros, es una imagen hecha en 3D por Google, más o menos detalla cómo es las interconexiones del cerebro. Y miren la riqueza que tenemos. Cuando tú naces 3, 4 días, tienes 100.000 millones de neuronas. Cada neurona se conecta mínimo, con 10.000 neuronas. Puede estar con 20.000 neuronas. Es decir, que tienes 10 trillones de conexiones sinápticas. Para los que les gusta la computación, son 280 trillones de bytes de información. Byte, la unidad mínima de memoria de una computadora. Y según unos estudios, para que tú llenes solo tu memoria a largo plazo, necesitas 1500 años para guardar todos los recuerdos. O sea, no nos alcanza vida. Algunos de repente han visto esta película Lucy, donde se da el progreso y el desarrollo un poco del cerebro a su máximo potencial. Claro, es una película un poco fantasiosa, pero de ahí se ve la capacidad que tiene el cerebro. Estas conexiones que mencioné tienen que ver mucho con los procesos de aprendizaje. Miren, ustedes que están en la computadora, están usando su cerebro y están haciendo muchas sinapsis. Por ejemplo, están respirando, están mirando a la pantalla, en este momento están mirando una imagen, o tratan de leer, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas conexiones que se están dando simultáneamente. Bueno, vamos a hablar de la corteza cerebral. Les decía que es la parte superior del cerebro que protege. Es una capa en materia gris, tiene algunos milímetros de espesor y es la externa de los hemisferios cerebrales. Se divide en 4 lóbulos: frontal, parietal, occipital, temporal. La ínsula que está adentro, por ahí donde dice límbico, también se considera un 5.º lóbulo. Se identifican áreas primarias, secundarias, terciarias. Bueno, esas son áreas más para el estudio de las patologías y todo lo demás, ¿no? Los procesos psicológicos superiores se relacionan con la corteza cerebral. Acá hay un poco la diferencia entre el psicólogo y el neuropsicólogo. El psicólogo por lo general ve el neuropsicólogo por lo general ve estos procesos psicológicos superiores, o llamadas funciones ejecutivas también, ¿no? Mientras que el psicólogo, por ejemplo, ven que en el límbico se generan las emociones. Entonces, si te llega un paciente X que ha sufrido de algo traumático, de un evento traumático, tú quieres delimitar si la persona está con un problema en el cerebro, delimitar si tiene una depresión. Y ahí la diferenciación entre el psicólogo y el neuropsicólogo. Si bien el neuropsicólogo es psicólogo y puede delimitar eso, pero no es especialista. Podrá delimitarlo, sí, pero de repente no podrá tratarlo. Lo tratará la persona que es especialista en depresión o derivarlo al psiquiatra, ¿no? Entonces, un poquito ahí la diferencia entre la psicología y la neuropsicología. En las bibliografías y en la experiencia en el mismo Perú, la neuropsicología está dedicada mucho al neurodesarrollo, la parte clínica, ¿sí? A la rehabilitación de lesiones, trabajo para las demencias, los trabajos para el Alzheimer, etcétera, etcétera. Muy poco se está dedicando el uso de la neuropsicología a nivel
de otras actividades. Sí para la educación, de hecho que sí, por ejemplo para la música, para el deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vemos un cerebro distinguido por colores, donde está la corteza prefrontal, occipital, temporal, parietal. Bueno, en el orden es frontal, temporal, parietal y occipital. Y acá hay una definición de las funciones ejecutivas. Esas funciones mentales superiores son funciones ejecutivas, es la forma que el cerebro funciona para ejecutar la conducta. Es un grupo de capacidades implicadas en la formulación de metas, planificación para su logro, ejecución de la conducta de una forma eficaz. Ahora, en los estudios de la frenología, de la localizacionismo, como se llamaba, decía, en tal sitio encuentra tal cosa. Pero el cerebro no funciona así. O sea, el cerebro, si ustedes ven, por ejemplo, dice, miren, capacidades necesarias para formular una meta. ¿Qué necesito yo para formular una meta? Necesito motivación, conciencia de mí misma, modo en cómo percibo las relaciones con el mundo. Y lo mismo sucede con la planificación de procesos, la ejecución de planes, etc. O sea, no necesitas una sola cosa, necesitas muchas cosas para concretar una función, una actividad. Acá vemos también el cerebro visto completo en un corte medial, en un corte superior, las diferentes funciones ejecutivas que se encuentran, ¿no? Ejecutivas o mentales superiores. ¿Y de qué se encarga cada parte del cerebro? Empecemos los lóbulos. El hermoso lóbulo frontal que lo tenemos adelante y que tenemos que cuidarlo mucho porque ese lóbulo esa es la parte con la que usamos para cabecear. ¿Sí? En algún momento yo en mi internado tuve un paciente que sufrió una amnesia a corto plazo debido a un golpe inducido con un balón de esos de fútbol de cuero antiguos, ¿no? Entonces el golpe ha sido tan fuerte que le generó una amnesia al joven. Bueno, pasó con el transcurso de los días. Nos damos cuenta el lóbulo frontal, está las actividades efectivamente de planificación, anticipación, hay un tipo de memoria, la memoria de trabajo, la atención, la percepción. Si ustedes en la mañana se levantan a estudiar, lo primero que hacen es se levantan y directo se ponen en la computadora o a leer o a estudiar, se darán cuenta que no van a lograr percibir a su totalidad, porque el cerebro todavía, como se dice, puede estar dormido, o sea, todavía no termina de actuar bien y entonces los sistemas atencionales no están activados totalmente. Ya con el transcurrir del día, esto mejora. ¿Por qué es importante esto dentro del fútbol? Por las horas de entrenamiento de los jugadores. Hay jugadores que te resultan mejor en la mañana, hay jugadores de la tarde, hay jugadores que en la noche no pueden jugar. Muchos equipos entrenan, por ejemplo, 6 de la mañana, a 4 de la mañana están despiertos. Entonces ese cerebro no necesariamente está al 100% y va a depender de la conducta, ¿no? Una actividad muy, muy importante del cerebro es el juicio. No está ahí el juicio, el impulso. Eso que tú dices, yo me llevo esta rosa para mi mamá, no me la robo. ¿Lo hago? No lo hago. Ese es el juicio. Veamos acá unos ejemplos aplicados al fútbol. Por ejemplo, ahí está la planificación. En esa barrera puesta, Marcelo, que se encuentra escondido debajo de la barrera, ha observado algo, según el estudio de la persona que pateó, decidió ponerse ahí porque ha planificado realizar algo a posterior. Entonces, es muy importante por eso este criterio de juicio, de planificación, de atención, de concentración. Y, por ejemplo, para los entrenadores, una actividad que hace que el cerebro en la parte de planificación trabaje muy bien es el ajedrez, un juego táctico que hace que el cerebro esté súper prendido, sobre todo aquel ajedrez que se juega cronometrado, o sea, con reloj, que tienes un minuto para mover una pieza. Entonces son actividades que pueden ayudar mucho a los entrenadores. Veamos por acá estas imágenes súper conocidas, Luis Suárez cuando mordió al jugador, y Zinedine Zidane cuando metió un cabezazo, ¿no? El juicio, ¿por qué yo? ¿Por qué me expulsaron y yo
golpea a todos. Bueno, hay unas teorías psicológicas que hablan del modelamiento, pero en el caso de la neuropsicología trataríamos las neuronas espejo. Se trata de una estirpe de neuronas que se activan en nuestro cerebro al observar acciones, emociones y sentimientos en los demás para sentirlos como propios. Es decir, imito lo que percibo. Y acá vienen el alimento para los deportistas. Si tú tienes un deportista que se la pasa viendo esto es guerra, o cuestiones que no suman mucho al pensamiento, que modelan negativamente al jugador, pues vas a tener esas reacciones. Otro problema con los entrenadores es el entrenador que se mete a pegar. El entrenador se mete a pegar, el alumno tiene la posibilidad de meterse a pegar. Por lo tanto, como entrenadores deben cuidar mucho el carácter, porque estas neuronas espejo, el joven o la joven aprende. Hacemos lóbulo parietal, es mi lóbulo favorito porque es el lóbulo que nos permite muchas veces hacer deporte. Miren, tienen funciones somatosensoriales, quiere decir de cuerpo y sensaciones. Nos controla la orientación visual, los movimientos de manos, extremidades. No quiere decir que es el que hace todo, ¿no? Sino que hay una función que te indica a dónde debe ir tu mano, a dónde debe ir tu cabeza, a dónde debe ir tus ojos, ¿no? Hay una manipulación mental de objetos. Por ejemplo, yo quiero patear un tiro libre y quiero meterlo al ángulo. Ese cálculo que yo hice se encuentra por acá, ¿no? La imaginación en cuanto a los objetos, en cuanto a mi propio espacio, ¿no? Hay una función espacial. Y si se dan cuenta, hay procesos que este lóbulo ayuda, como la lectura y la aritmética. Lo veamos en el fútbol y vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, el control de balón. Para que yo controle un balón, necesito imaginar a dónde tiene que llegar ese balón. ¿Sí? No es que yo nací controlando, ¿no? Yo tengo que imaginarlo y hacer un cálculo de dónde debe llegar ese balón. Acá hay una metodología de trabajo en base a la neuropsicología y en base al mismo fútbol, el trabajo analítico. Muchos entrenadores están en contra del trabajo analítico, pero es el trabajo analítico el que te permite el aprendizaje, el primer aprendizaje. Luego ya puedes usar las otras metodologías. Por ejemplo, para el control de balón, yo no voy a tirar el balón a 20 metros y decirle al jugador, páralo. No, porque necesitamos que haya una progresión en distancias cortas. Empezamos trabajando distancias cortas, superficies bajas. Le lanzo un balón a ras y que lo comience a parar, luego voy a media altura, luego altura, luego me voy a contrabote, etcétera, y empiezo utilizando la recepción, la superficie de contacto más utilizada. En el caso del fútbol es el pase o el control con la parte interna, ¿no? Entonces empiezo haciendo el control con la parte interna. O sea, no voy a llegar a una clase y voy a decir, bueno, ¿saben qué? Primera clase hoy día la paramos a 20 metros y la paran con la parte externa a media altura. No podemos hacer eso, tiene que haber un control. Trabajarlo con el lado más hábil. Esto ahorita lo vuelvo a indicar. También trabajar repeticiones. Las repeticiones van a hacer que yo aprenda. Después cuando veamos el tema de memoria y nos vamos a dar cuenta por qué. Tiene que haber una progresión metodológica. Les dije, iniciamos con analítico y cuando ese jugador ya sabe controlar un balón, empiezo a hacerlo en situaciones de juego y luego en situaciones de juego mucho más reales, o sea, los partidos. Y el uso de la transferencia, que es un sistema por el cual tú aprendes y automáticamente se genera una memoria y te va a permitir aprenderlo con más facilidad. Por ejemplo, esto se usa mucho para el tema de las lateralidades. Les decía, usemos el lado hábil y por transferencia, el lado menos hábil va a aprender. Por ejemplo, cuando ustedes fueron pequeños, aprendieron a abrir la perilla de una puerta con la mano derecha, por poner un ejemplo, o a destapar una botella. Por transferencia aprendiste a destaparla con la otra mano, solo que no te diste cuenta del proceso. ¿Se entiende? Entonces, hay actividades que sí son distintas en las lateralidades. Por ejemplo, el manejar un auto mecánico, donde los pies
cumplen funciones distintas. Si bien es cierto, aprietas y sueltas, pero tienes que ver con los cambios. Es una actividad muy compleja. Luego tenemos a la precisión. Para esto, fíjense, ustedes busquen ahí a Zidane, es uno de los mejores controladores de balón. Eso, se dan cuenta, él ahora es entrenador, un tipo muy inteligente, y eso tiene que ver mucho con la inteligencia. Por eso es que el tipo puede tener de repente un gran control de balón. La precisión, esta mujer es la mega de la precisión. Puede lanzar un pase a 20 metros, te lo pone en la cabeza, así como ella, varios jugadores de fútbol, ¿no? Como yo trabajo la precisión. La precisión no está localizada en el cerebro, pero sí es un conjunto de actividades. Entonces, la metodología, vuelvo a lo analítico, ¿sí? Empiezo con distancias cortas, ¿ya? O sea, lanza a 5 metros, a 10 metros, a 15 metros. Aquí sí puedo usar varias superficies. Lánzame a ras, lánzame a media altura, lánzame a altura. Y las repeticiones no son solo con los pies, sino también lanza con las manos. Recordemos que las manos tienen mucho más control de precisión que los pies, que las usamos constantemente. Entonces, no está mal la persona inicie lanzando, por ejemplo, una pelotita al travesaño, una pelotita al hueco con las manos, empiezo con el lado hábil, o sea, con la derecha, luego comienzo a traspolarlo hacia los pies. El aprendizaje por repeticiones, si es un pase, inicialmente que sea a varios toques y siempre que haya una progresión metodológica, es decir, del analítico, ya paso a uno global, ya paso a hacerlo un toque, ya paso a hacerlo con presión, etcétera, etcétera, según el avance del alumno. Tenemos la anticipación, que un gran anticipador, en el documental que está presentando el Barça, mencionan de que Piqué es un anticipador, no pega. O sea, su cálculo de la otra persona es muy bueno. Como yo trabajo la anticipación, realización de otros tipos de actividades. O sea, fuera de lo que muchos pensamos, o sea, yo hoy día trabajo anticipación y lo pongo al chico a anticipar 15 balones. Pero esto puede servir, pero hay que hacer otras actividades, como por ejemplo tareas de cálculo. Pero yo soy profesor de fútbol, no le voy a dejar tareas de cálculo. Ok, una fila y digo a la derecha lo impar y a la izquierda lo par. Pero ese trabajo que muchos han copiado está bien, pero no es tan adecuado como que yo diga a la derecha par y a la izquierda impar. Entonces, cuando yo lance la directiva, diga 1 más 1. Entonces el chico va a tener que hacer un cálculo. 1 más 1 es 2. Ya, ¿a dónde me tengo que ir cuando es 2? Cuando los chicos entienden eso, cambio la directiva. Por ejemplo, a la derecha, comidas saladas, y a la izquierda, comidas dulces. ¿No? Entonces, en un momento, tú agarras y dices, pues, una comida complicada que es entre dulce y salada, y el chico se queda pensando. Muchos muchachos se quedan muy estáticos ante esta situación porque no están acostumbrados tampoco, o porque su nivel en cálculo a veces es bajo, ¿no? El estudio, la lectura y el razonamiento ayudan mucho a que estas actividades de anticipación, es decir, las actividades que conocemos como intelectuales, ayudan mucho a la actividad de anticipación, y realizar juegos, deportes o juegos de razonamiento, como vimos los ajedrez, o como ahora hay las aplicaciones en donde tú tienes que usar tu razonamiento para pasar obstáculos, ¿no? En la lateralidad, como les decía, estaba hace rato en los hemisferios. Tu hemisferio izquierdo controla tu mano derecha, y por lo general tenemos una lateralidad predominante en pies, en manos, en ojos y auditiva. ¿Qué generalmente uso? Bueno, en el fútbol puedo pasar usando el pie derecho, pero si eres arquera no puedes pasar usando un solo lado, la lateralidad, ¿no? Ahí sí tienes que usar ambos lados. ¿Cómo trabajo la lateralidad? O sea, ¿cómo busco que el chico use ambos perfiles? El equipo peruano de hace unos años sufría mucho este tema. Cuando mejoró su trabajo de lateralidad y control de balón, es que ha llegado a la mejora en cuanto a las competencias. Lo que sucede, si se dan cuenta, con equipos europeos, encima de hacer las cosas a un solo toque, lo hacen con ambos perfiles.
En cambio, en el Perú todavía se nos complica. Trabajamos con el lado hábil primero para que el hábil aprenda y que por transferencia el otro lado empiece a aprender. Entonces, mayores repeticiones en el lado hábil. Por ejemplo, me haces 10 repeticiones con la derecha, otra vez 10 repeticiones con la derecha, y cuando ya yo veo que se está especializando el movimiento, bueno, ahora me haces 10 con la derecha y 2 con la izquierda. Luego 10 con la derecha y 4, 10 y 6, 10 y 8, 10 y 10. Vas progresando y evaluando. El problema es que muchos entrenadores dicen, bueno, 10 a la derecha y 10 a la izquierda. Lo mismo sucede con los giros. Eso es algo que no se corrige mucho. Yo giro a la derecha, pero a veces no giro bien a la izquierda. ¿Por qué? Porque en los entrenamientos dice corre y luego corres a otro lugar, no trabajas los giros hacia ambos perfiles, ¿no? Entonces, es un poco el trabajo de la lateralidad, el lado hábil, siempre, el lado hábil, no hábil, perdón, generalmente tiene una dificultad baja, ¿no? Ahora hay personas que son ambidiestros, ¿no? Que juegan con la mano derecha y usan el pie izquierdo, y bueno, a ellos sería mucho más fácil el aprendizaje. Pasemos al lóbulo temporal. Ahí están todas las funciones del lóbulo temporal. Estoy mencionando el área de Wernicke, porque Wernicke era uno de los principales teóricos, como Broca, que son teóricos del aprendizaje. La diferencia es que Broca se encuentra en el prefrontal. La base del temporal es el lenguaje. Si se dan cuenta, también hay un componente de memoria, que es un tema súper amplio, y como les dije, no puede ser separado, no hay una región parieto, temporo, occipital asociada a funciones complejas. El sistema límbico que se encuentra por dentro está asociado a emociones, conducta sexual y aprendizaje. Generalmente no tocamos en neuropsicología mucho este tema de las emociones, más son tocadas por los psicólogos, ¿no? Veamos algunas cosas de la memoria. Acá viene la pregunta que hice al inicio. ¿Por qué no aprende mi jugador? Por el proceso de memoria. Aquí vamos. El lóbulo temporal me ayuda mucho a mí a ver, tengo que memorizar lo que Bielsa me está diciendo. O sea, Bielsa me dice que vayamos de 3 y de 4, y a la hora que yo voy no me sé bien. En el fútbol no se nota con tanta claridad, por ejemplo, como en los deportes, como el handball, el básquetbol y el futsal. Esos deportes que son netamente tácticos, si no existe un buen trabajo de planificación y de memorización, el jugador termina perdido. O sea, en el fútbol, por lo general, tu equipo trabaja con 1 o 2 sistemas. Por ejemplo, en el futsal puedes usar 4 sistemas o 2 sistemas para defender y 3 para atacar. Entonces, si tú no te sabes los sistemas, ya tienes problemas, ¿no? Y otra cosa que tiene que ver es que cuando tú usas una tablilla para enseñar, se ve bien, didáctico, pero tienes que fijarte si el deportista tiene la capacidad de imaginarlo de la tablilla puesto en campo. Y eso te das cuenta en las caras cuando te explicas, ¿no? Entonces, tienes que explicarle en estructura menor, ¿no? Vas a decir, mira, acá en la tablilla lo hacemos aquí y ahora pasamos al campo. Ese es un gran error que cometen todos los entrenadores. No. Hago una imaginación, una estructura menor en un espacio reducido. Es decir, pongo 4 jugadores en un pequeño espacio haciendo lo que yo estoy pidiendo en la tablilla, y luego hago que avancen y que avancen y que avancen hasta que me copien la cantidad del campo. Esa es una de las formas que podríamos usar. Acá vemos los procesos de memoria. ¿Por qué no aprende? Porque no estás usando adecuadamente la memoria. Acá está la consigna, es una línea de 4, yo quiero enseñarlo hoy día, entonces doy la información, entra mi percepción, se queda ahí 6 a 10 segundos. Si no se integra, si no está conectado a otras estructuras, se olvida. Bueno, el profe lo hizo varias veces, así que se quedó en mi memoria a corto plazo, que se queda por 1 o 2 horas. Para que yo la memorice a corto plazo, necesito repetirla. Es decir, que mañana voy y hago lo mismo. Pero, profe, ¿eso es aburrido? Sí, es aburrido, pero fíjate que los grandes equipos lo hacen y tienen muchos logros.
porque existe la repetición. Ya que la creatividad del entrenador en hacer tareas de repeticiones que sean divertidas. Y para que esto entre a largo plazo, acá no está la imagen, pero para que entre la memoria a largo plazo, o sea, es decir, para que no se olvide nunca jamás, que se debe asociar. Ya, a ver, yo entró la información, la repetí varias veces, pero de acá ya no la vuelvo a hacer. Entonces, ¿cómo se queda en mi memoria a largo plazo? Sencillo, agarras un video de esas situaciones de partido y les enseñas a tus jugadores. Entonces ellos asocian lo que tú le has enseñado. Entonces, las lecturas de partido o miras otros partidos con ellos. Por eso es importante ir a ver otros partidos y leer los partidos con tus jugadores o darles videos de entrenamiento, de partidos, ¿no? Entonces, es así como funciona la memoria. Dentro de la planificación de fútbol, por lo general, hoy día, esta semana, yo hice coberturas. La otra semana hice ataque. La siguiente semana definición y la siguiente semana el trabajo de las volantes y no vuelvo a tocar la cobertura. Si yo en 2 meses no volví a tocar el mismo tema, eso ya se puede ir olvidando. Esta memoria a largo plazo te da más o menos unos 2 mesecitos para que tú refuerces eso. ¿Quiere decir que yo no voy a aprender la línea? No, sino que vas a tener dudas. Es que debo ir a la derecha, debo ir a la izquierda, cómo es que era, y se genera la desconcentración. Por eso, fíjense muy bien de esta parte, y en la planificación de fútbol, día ya en el mesociclo, y volver a tomar esos aspectos que a tus equipos no le han quedado claros. Estamos hablando generalmente de jugadores, no, hay jugadores que ya son antiguos y que ya pues se saben todas las marcas y todo, y con ellos es mucho más sencillo. Si en la memoria a corto plazo no le diste, te olvida. Esta memoria a corto plazo, conocida como la working memory, la memoria de trabajo, ¿no? Y esta no se encuentra ubicada un poco también en el área prefrontal. Y bueno, antes se conocía solo como memoria a corto plazo y se veían los ejemplos de las pérdidas de memoria, ¿no? Perdías la memoria por 2 horas y luego te volvían. Pero es una memoria de trabajo o procedimental. Pasamos al lóbulo occipital, es el centro de nuestro sistema de percepción visual, procesamiento visoespacial, la discriminación del movimiento y la parte que tanto nos gusta, la percepción del campo visual. Ahí está en ese cerebrito, la parte posterior del cerebro, y vamos a ver en qué momento usamos el campo visual. La imagen más clara, el arquero se encuentra mirando el balón, pero tiene que mirar a los jugadores atacantes y ordenarles a sus compañeros que los marquen. Cuando un arquero no posee un buen campo visual, no va a poder ver lo que pasa ligeramente detrás de él. Este trabajo del campo visual es un trabajo súper importante y ustedes lo van a ver en los deportistas como Ronaldinho, como por ejemplo Pirlo, Schneider, jugadores con un campo visual muy amplio, Messi, de hecho que sí. Quiere decir que cuando yo estoy jugando, veo que mi compañero está a la derecha sin necesidad de voltear la cara. A veces en los entrenamientos nosotros decimos, no mires al balón, mira adelante. Pero ¿cómo lo entrenamos? No lo entrenamos, solamente mandamos la directiva, ¿sabes qué? No mires la pelota, no mires la pelota. Y el chico termina fallando una y otra vez, que siempre mira el balón. Porque nosotros no estamos trabajando el campo visual. Cuando nosotros caminamos, tenemos un campo visual, nunca estamos mirando al piso, ni nunca estamos mirando al cielo. Es un campo visual limitado. Entonces, ¿cómo quieres que el chico pare un balón que viene aéreo? Y en su campo visual no está habilitado a eso. Entonces hay que trabajarlo mucho, igual en los corners, en las marcas de 1 contra 1, cuando ya pasó tu cobertura detrás tuyo y no te diste cuenta. Tu campo visual te ayuda a verlo. Vamos a ver aquí, el campo visual está vincula, la mirada del jugador, probablemente ve que llega el compañero, pero ahí su campo visual limitado por el objeto. ¿Cómo trabajo el campo visual? En mi caso, bueno, yo uso pelotas más pequeñas, porque son un poco más difíciles de mirar, entonces te genera mucho más trabajo.
Lanzamiento a los lados, la mirada fija, es decir, miras a un punto y alguien lanza un balón desde un costado. Entonces tú más o menos que lo vas a ver y por ahí lo intentas agarrar. Estoy hablando de pelotitas sin peso o algún objeto, un chaleco, por ejemplo. Yo miro al frente, en este momento miro a la computadora y por mi lado derecho acerca un chaleco. Yo lo logro mirar, comienzo a trabajar así mucho el campo visual. También con pelotitas que vienen de arriba hacia abajo. O sea, mirar en el momento en que la pelota está cayendo. Eso también me va a ayudar mucho a la recepción del balón. A veces no tenemos buena recepción del balón porque nuestro campo visual es limitado porque cuando viene el balón no lo llegamos a ver en la totalidad, ¿no? Trabajo con pelotitas de atrás hacia adelante, pelotitas que te pasen detrás de la oreja, que tengas que verlas y a veces es un poco complicado, ¿no? También puedes usar el engaño, pasar la mano y no la pelota. Y puede ser pelotitas que pasen por debajo, etcétera. Muchas formas de trabajar el campo visual, pero recordemos que nosotros tenemos la lateralidad también en la visión. O sea, por eso hay deportes, por ejemplo, el tiro con arco y flecha, el rifle, que usas un solo ojo y el otro como que no es tan hábil, ¿no? Entonces es parte de nuestra formación, ¿no? Tiros de esquina donde todos los jugadores usen el mismo color de camiseta. Eso complica muchísimo al arquero, muchísimo a los mismos jugadores y tienen que estar viendo el campo visual y todo lo demás. Bueno, eso sería todo con respecto a la aplicación de la neuropsicología. Voy a volver a decir que la neuropsicología en nuestro país está bastante dedicado a la parte clínica, ver pacientes. ¿Cómo es que haces? Sencillo, como no puedes tomar una tomografía, con todo el conocimiento que tengas, tienes que tomar una prueba neuropsicológica o psicológica que te ayude a ti a evaluar qué área posible del cerebro está y cómo podemos rehabilitarla, ¿no? Esa es un poco la idea de lo que se tiene con la neuropsicología. Bueno, esperemos que más adelante se use el campo clínico. Hay países que usan netamente la neuropsicología, por ejemplo, Argentina está bastante avanzado, España, de hecho que sí, nosotros todavía nos falta, pero no, hay un diplomado, una segunda especialidad en neuropsicología en la Universidad de Villarreal, me parece que la Cayetano también tiene. Hay una universidad del centro del interior del país que también está llevando unas maestrías. Es decir, el campo se está abriendo, pero todavía no a la educación, sino más a la clínica, ¿no? También para la rehabilitación de la memoria de las enfermedades con Alzheimer. Y algo que sí es muy importante, como vimos en una de las imágenes, el deterioro cerebral se puede dar por el consumo de sustancias psicoactivas, esas cosas que no suman realmente al deportista, ¿no? Entonces es muy, muy complicado. Mírense ese documental del Barça y vean desde cómo hablan los jugadores, lo que leen, lo que estudian, lo que ven, y se van a dar cuenta que hay un intelecto, ¿no? La inteligencia es un constructo hipotético, o sea, la inteligencia tú no la encuentras en el cerebro, ni la creatividad, ni la precisión. Son capacidades que no las vas a encontrar. Entonces, un constructo hipotético quiere decir que construimos una teoría, una hipótesis en cuanto a la inteligencia, y por eso todo el mundo habla de inteligencia emocional, inteligencia de esto, inteligencia del otro, inteligencia de aquello. Bueno, la inteligencia podríamos hablar que es el conjunto de memoria, atención, percepción, resolución de problemas, toma de decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería la inteligencia y la toma de decisiones, que se está mucho en boga en estos tiempos, es que yo resuelva una actividad en el menor tiempo posible. Igual eso le pasa mucho al entrenador. La pregunta inicial, ¿por qué saqué a una y no a la otra? Porque no pudiste resolverlo en el tiempo real. Recién cuando llegaste a tu casa y viste la repetición del partido, te diste cuenta que hubo el error. Por eso es muy importante que el entrenador también se entienda, ¿no? La neuropsicología aplicada al fútbol no necesariamente está en el campo, también está en casa. Bueno, Elis, eso es un poco lo que podemos hablar de neuropsicología, es súper, súper más amplio. No sé, ¿qué tal les ha parecido? ¿Tienen alguna duda, consulta?
Sí, Tatiana, las personas que quieren hacer alguna pregunta pueden levantar la mano o escribirle en el chat, ¿no? Para que Tatiana pueda absolverles. Diego Huarcaya. Yo voy a darle el audio a Diego Huarcaya porque ha levantado la mano. Dieguito. ¿Dónde está Diego? Profesora, buenas noches. Hola, Dieguito. ¿Qué tal, profesora? Tenía una consulta. Según todos estos conceptos que usted nos está dando acerca de la neuropsicología, ¿estos son tomados en cuenta en algún equipo peruano, o sea, en su plan de trabajo de algún equipo peruano? No he visto, acá está el amigo Víctor, que es psicólogo deportivo. Yo no lo he visto, fíjate, no, en los equipos que he podido ver, porque también a veces voy a ver los entrenamientos, ¿ah? De muchos equipos o sigo, no he visto mucho la aplicación de la neuropsicología, lo que sí he visto que mi amigo Oscar Rojas, que está por ahí, que hace trabajos con arqueros, hace mucho uso del tema de la lateralidad. La vez pasada me estaba comentando eso, ¿no? No, no, me parece que no lo usamos. Si lo usáramos, imagínate, puede ser crecimiento, pero tendríamos que usarlo desde los niños. Lamentablemente en los equipos no se realiza y a mi criterio son los equipos más tácticos los que requieren de mayor trabajo en este ámbito. Profesora Tati, ¿me escucha? ¿Cómo está usted? Hola, hola. La profesor Oscar. Oscar, ¿qué tal? Saludos. ¿Cómo está? Saludos, Bien. muchas gracias más bien por la capacitación. Queríamos preguntarle, ¿cómo aplicamos esto en las academias de menores, ¿no? Los pequeños, copas federativas, por ejemplo? Sí, por eso en cada aspecto, si te das cuenta, les he puesto una metodología de trabajo. Puedes aplicarlo, vamos, que el entrenador a veces no te va a dejar aplicarlo. Y a veces también te cruzas con la idiosincrasia, porque a veces me dicen que te están lanzando, te está haciendo tonterías o cosas así, que no es otra cosa que entrenamiento cerebral. Por eso en las diapositivas les puse unas metodologías de trabajo con las cuales podrías aplicar, ¿no? La transferencia, o sea, les doy las repeticiones. Bueno, muchachos, vamos, hacemos 12 repeticiones de pases con parte interna, ¿no? Y luego en la progresión del trabajo, si ya veo que tengo que evaluar si es que el alumno ya lo domina, entonces voy al lado izquierdo, pero progresivamente, ¿no? Entonces, muchas de estas metodologías nos pueden ayudar, sí, a trabajarlo, pero nos chocamos a veces con la incredulidad de los entrenadores o hasta de los mismos jugadores, porque mira, yo a un jugador profesional eh, le digo, bueno, vamos a ver, hacer un trabajo analítico y es que eso me aburre. Sí, pero a veces el analítico es aquel que te ayuda, ¿no? Yo la vez pasada estaba escuchando que decían que la táctica yo la tengo que hacer divertida. Sí, pero los sistemas tácticos a veces los tienes que repetir varias veces para que se queden en la memoria, que se llama el engrama, ¿no? Tati, creo que había una pregunta por el chat de Sergio Andrés Ruiz Verona y de Víctor Guevara. Ya tienen habilitados los audífonos, si desean participar también pueden hacer la pregunta. Dale, Sergio, primero le doy paso. Buenas noches. Ya, sí, Sergio, te escuchamos. Sergio. Bien, bueno, primeramente buenas noches a todos. Es cierto, he podido apreciar y escuchar lo que justamente la profe comentaba y bueno, yo quería aportar, yo tuve una pasantía aquí con Milan y Juventus, bueno, trabajé en la división de menores, en su sede de Campo de Marte y en el hipódromo. Bueno, trabajan ellos bajo
un objetivo que en su formación de menores trabajan ya con juegos cognitivos, juegos donde a los chicos desde muy temprana edad los hacen pensar racionalmente y a la vez también darles situaciones reales de juego, ¿no? Que es lo que uno quiere. Pero hago una comparación con lo que también yo también he trabajado en Cantolao, y es un trabajo, una metodología muy diferente, obviamente, ¿no? Eso es algo que a mí me sirvió mucho para poder aportar a mi trabajo, y la verdad que da muy buenos resultados. Eso es lo que yo quería acotar, profe. Sí, Sergio, y si te das cuenta es que a veces la gente no cree en este tipo de trabajos. Y eso sucede mucho, por ejemplo, la dualidad, temporada en playa o temporada en piso. No, en playa. La gente no cree en la temporada en campo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el miedo al cambio. Ese es el papel de los psicólogos, un poco el miedo al cambio, de mi zona de confort. Lo mismo sucede también. O a veces el entrenador que te dice palabras bonitas, todos lo critican. Oye, pero es que se está diciéndote que ese entrenador lee, ¿no? Bueno, la idiosincrasia a veces nos hace pecar y no nos permite crecer. Pero yo he visto trabajos en otros países, como tú dices, se usa mucho, ¿no? Y el otro punto también es, justo estoy viendo, cuando yo digo que voy a dar un curso de neurociencias al deporte o al fútbol, como he visto varios que han dado, porque yo soy un neurólogo, ¿no? Porque es el que da neurociencias para el fútbol. ¿A quién le estamos dando la capacitación? Eso también es un problema, ¿no? Si me dice neurociencia, wow, tendría pues que ver las imágenes funcionales, todo lo demás, no, es bastante, son muchas las neurociencias, verlo de la biología, la funcionalidad, es horrible, ¿no? Víctor, hola Víctor, amigo. Hola, ¿qué tal, Tati? Buenas noches. Bueno, más que una pregunta, quería como hacer un comentario, que estoy de acuerdo contigo con este tema del enfoque o el trabajo analítico. Hay muchos profesores, bueno, tampoco no es que haya visto a muchos profesores trabajando con niños o adolescentes, pero hay muchos que les predomina la idea de querer hacer un trabajo fluido en los entrenamientos, más no hacer un trabajo en donde hacen repeticiones constantes para que el chico pueda tener una mejor técnica y posteriormente ya trabajar la táctica, porque si yo tengo jugadores que técnicamente no están bien desarrollados, y definitivamente la táctica va a tener sus dificultades también y termina frustrando el entrenador y los chicos también. Entonces, básicamente eso, ¿no? Y tomar en cuenta que a veces, cuando a uno le toca a un grupo, normalmente, pues, ¿no? Por un tema de, ya de ego, por un tema de yo, de autoestima, a veces, uno como que quiere agradar a veces. O sea, hay algunos que saben que tienen que hacer su planificación, pero a veces más que hacer el trabajo para que los chicos aprendan, es como que, bueno, vamos a agradar un poco cómo está esto, lo vamos a hacerlo más divertido. Pero hacerlo divertido a veces no genera resultados. Entonces, más que nada eso, Arturo, ese comentario, en base a mi experiencia, que no es mucha, pero lo que he podido ver es que haya una escasez del enfoque analítico del trabajo, es decir, repeticiones para que el chico progresivamente vaya mejorando, y al haber un aumento de, digamos, un momento de diversión, un entrenamiento solo divertido, como que no generamos buenos resultados. En los campeonatos formativos se nota mucho eso, por ejemplo. Si bien no he visto muchos entrenamientos, he visto muchos equipos formativos de niños que justamente eso les falta mucho. Muy pocos están bien entrenaditos en lo que es el pase, el control, o sea, lo básico. Y cuando veo los trabajos de esos profesores, se nota que hay un trabajo analítico. Obviamente también hay momentos de diversión, pero hay que predominar también eso cuando el grupo lo amerita, ¿no? Sí, amigo, lo que pasa, tú como psicólogo lo debes haber visto, lo que pasa es que estamos mucho en la época del copia y pega, ¿no? O sea, tú copias un trabajo de un equipo X y lo aplicas a tu equipo, pero tu equipo no sabe parar la pelota. Entonces, ¿cómo yo aplico ese trabajo a mi equipo, no?
lamentablemente, bueno, es un problema, una carencia. Yo creo que debería hacer este curso en todos los deportes, bueno, en todas las actividades en general, ¿no? En el tema de la cognición, delegan al psicólogo deportivo, lo de saber, lo delegan para actividades como cuando los chicos tienen problemas, cuando tienen problemas Sí, emocionales, como si estuvieras y de esa es la clínico labor ahí. del psicólogo deportivo, ¿no? Más que nadie, y te los dan un ratito, ¿no? O sea, como para cumplir un poco con la exigencia. Pero si te das cuenta, ahora me parece que en muchas universidades ya se está llevando neuropsicología. El psicólogo está preparado para aplicar todas las herramientas que tiene, pero hay que dejarlo también. Exactamente, exactamente. Gracias, Tati. Dale, Víctor. Tati, creo que hay otra persona que desea participar, si puede levantar la manito. Sí. Ajá. Creo que Frank, no sé si Víctor, y la profesora Rosa por el chat puso la siguiente pregunta. A ver. ¿Cómo puedo ayudarme con la neuropsicología para la tanda de penales? Lo dice la profesora de Rosa Vargas. Esa pregunta es súper importante porque hay un jugador que cumple, bueno, depende si vas a patearla o vas a atajarla, pero hay un jugador que cumple una función distinta, que es el arquero. Tendríamos que evaluarlo distinto a todo lo que hemos podido evaluar, ¿no? Sí te puede ayudar mucho, por ejemplo, en el tema de cálculo. ¿Qué sucede cuando tú vas a patear un penal? Miras el punto donde vas a patear. Eso ya le regalaste algo al arquero. Entonces, cuando yo entreno la tanda de penales que yo voy a chutar, tengo que tratar de no mirarla directamente y usar mi campo visual para mirarla, como se dice, de reojo. O sea, el punto que yo voy a patear lo tengo que mirar de reojo para que el rival no lea dónde yo estoy apuntando. Pero cuando tú ya logras el aprendizaje, genera una memoria, ¿se recuerdan que les hablé de la memoria un poco del ambiente, la imaginación de la situación? Hay jugadores que tienen en su mente grabado el arco. Jugadores como Ronaldinho que le pegan de lejos al palo. Ya tienen las medidas, por así decirlo, metidas en el cerebro. Cuando ya tú comienzas a realizarlo por repeticiones, te darás cuenta que ya no necesitas mirar el punto donde tienes que patear. Ya empiezas a patearlo distintamente. Entonces, la metodología sería así, analítico, por repeticiones y usando el campo visual, ¿no? Tratar de mirar a un punto X, yo miro hacia allá, a la diagonal, pero quiero pegarle acá. De repente al inicio me va a salir arriba, abajo, esto, pero a las finales ya vas pegándole. Generalmente los pateadores tienen un punto donde pegarle. Pero si ustedes se dan cuenta en los videos, hay pateadores que le pueden pegar a cualquier punto. O sea, si el arquero se mueve, donde yo quise pegarle a su mano izquierda, justo el arquero se fue a la mano izquierda, pero en esa milésima de segundo, cambio la decisión y le pego al otro palo. Ese cálculo que ya tengo, lo tengo que entrenar. Cambiando, cuando le empiezo a entrenar, voy a patear y justo cuando voy a patear, el entrenador me puede dar una señal en la cual yo tengo que patearle arriba al otro lado, abajo al otro lado, y así voy afinando, como se dice, el cálculo. Y estás colgado, creo. Elis. No me he colgado, estoy justo chateando. Lo que pasa es que me escriben por el chat y me ponen esa pregunta. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, a Johan. Vamos a ponerle a Johan el audio, voy a buscarlo. Le pongo el audio porque es mejor que él te explique, ¿no? Sí, mejor. Entiendo, pueda explayarse. Entonces, está ahí Johan Castellano. Primero felicitarla porque ha sido de mucho conocimiento y cosas que desconocía sobre lo que es el cerebro en todas sus características. Pero mi pregunta, por ejemplo, si Carrillo, ya que es un jugador formado, no sabe pegarle con la izquierda, ahí, ¿qué implementos utilizaría? Johan, hola.
justo lo que mencioné cuando toqué el tema de lateralidad. En lateralidad yo usaría mucho la transferencia, ¿no? Como lo mencioné, lo voy a volver a explicar, la transferencia, yo genero un aprendizaje y luego de ese aprendizaje, por transferencia, por ejemplo, yo aprendo, qué sé yo, cortar tijera con la derecha. Lo aprendo tanto que la izquierda, toscamente, va a saber agarrar la tijera y poder, ¿no? Por ahí. Lo mismo sucede con el uso de la lateralidad en el deporte. Como ya aprendí mucho con la derecha, como es mi predominancia, entonces empiezo a generar algo nuevo, que puede ser un pase, con la derecha, ¿no? Por ejemplo, darla del aire con la pierna derecha, con la planta, con la derecha. La paro una vez, 2 veces, ya la domino, entonces en 10 que ya la paré o en 12 que ya la paré, si mi entrenador ve que yo ya lo tengo aprendido, que ya me especialicé, recién empiezo con la izquierda. Pero no voy a dar 10, porque si voy 10, la segunda o tercera ya me frustro, porque no me sale. Entonces tengo que seguir reforzando la derecha, hay que reforzar la derecha, la derecha, la derecha, para que la izquierda aprenda. Esa sería un poco la metodología que se podría usar. Ya, la siguiente pregunta lo hace Mariano Malajes. Si puedes participar, Mariano, porque levantaste la manito. ¿Qué tal? Buenas noches. Profesora Tatiana, ¿cómo está? Buenas noches. Primero, felicitarla por la información que está brindando. Básicamente, en los clubes, tanto de fútbol como de futsal y todo lo que se practica con el balón y con los pies, este tipo de información es poco tomado en cuenta. He tenido la oportunidad de pasar por algunos equipos, tanto de menores como de amateur y profesionales, y este tipo de trabajo muy poco se toma en cuenta. Básicamente el trabajo, por ejemplo, por llamarlo así, el trabajo psicológico solamente se utiliza cuando el equipo tiene algún problema y no lo toman en cuenta desde un inicio, que creo que sería lo más recomendable, porque ahí tú empiezas a ver qué grupo tienes, qué muchachos tienes, qué gente tienes, y en base a eso le puedes realizar puedes tener información de cada uno y poder trabajarlo. Definitivamente, si no cambiamos nosotros mismos como profesionales, no cambiamos nuestra visión, nuestra forma de pensar, esto no va a caminar. Y siempre vamos a estar a merced de lo que puedan decir o lo que puedan hacer los clubes, o en este caso las academias o las escuelas. Entonces, creo que es muy importante la información que usted está dando ahora, porque poco he visto. Tuve la oportunidad de compartir una ponencia física con en ese tiempo en Lima, hace unos años, con el profesor Humberto Cantuarias. No sé si lo conoce usted, creo también. Entonces, es un profesor que también él está muy metido en este tipo de ponencias y de información, que muy poca gente a veces no lo toma en cuenta. Si no existe una charla de sistemas o no sé, o de un entrenador reconocido, la gente muy poco importancia le da. Y en realidad en el fútbol ahora, tanto masculino como femenino, que el femenino está abarcando bastante ahora, no solamente en el país, sino a nivel mundial, se debería trabajar todos estos aspectos, porque es muy importante. Y hay mucha gente que no tiene la información, ¿no? Y me incluyo. Entonces, como le decía a Elizabeth por interno ahora en la tarde, es muy importante que la información no quede con nosotros, ¿no? Y podamos brindarla para que la gente sepa qué está haciendo. Porque yo no voy a ir a una escuela a hablarle bonito a los jugadores, a los padres, porque todo empieza de ahí. Cuando son menores, son niños, los padres están muy equivocados y llevan a sus hijos muchas veces, o para pensar que van a ser unos Messi, o simplemente porque en verano quieren que descarguen toda su energía y no quieren tenerlos en casa, porque es la realidad. Entonces, dependiendo de la información que tú tengas o que tengan los profesionales del deporte,
va a poder dársela. Y yo creo que todo empieza con los padres, en lo que es menores. Hacerle entender que este tipo de trabajos le va a servir a sus hijos para lo que lo están llevando. Vuelvo a repetir, hay mucha gente que los lleva para que sean jugadores profesionales, y no es así. Están totalmente equivocados. Y parte de ahí, porque ellos son las personas que los llevan, las personas que piensan de que pueden lograr algo en la vida en el deporte. No todos, pero la gran mayoría. Yo una vez me topé con varios papás que pensaban que yo no sabía nada de fútbol por querer que al principio el equipo cuente con un psicólogo, que cuente con un nutricionista, que cuente con una serie de profesionales que se podían conseguir para que los niños, en este caso los chicos que teníamos, puedan tener un entrenamiento como debe ser. Y ellos me decían, no, profesor, pero el profesor que estuvo antes solamente los hacía entrenar, y yo veo que usted termina el entrenamiento y mi hijo sale con el polo húmedo, y con el profesor anterior salía con el polo que tenía que exprimirlo en sudor. Entonces yo le digo, pero eso no es así. Entonces muchas veces las administraciones de las escuelas, de los equipos que por ahí quieren abrir una división inferior en lo que es en los clubes profesionales, muchas veces no se aboca a eso. Por eso que cuando el jugador profesional llega al élite, tiene mucha dificultad, tanto para la lateralidad, en todo aspecto. Y eso muchas veces le dicen, no, estuvo en las divisiones menores y no trabajó esto, ¿no? Pero si le echan la culpa a las divisiones menores, y cuando uno quiere proponer no lo hacen caso, no nos toman en cuenta, o al menos las ideas que uno pueda dar en ese sentido no las toman en cuenta. Y es muy importante que la información no quede acá. Yo le sugeriría bueno, necesito un mensaje. De repente, no sé, ¿cómo se llama? Abusando de su confianza, que no sea la primera vez que usted pueda dar este tipo de información o de charla, y hagamos masivo esto, hagamos extensivo esto, para que más profesionales del deporte podamos tener este tipo de información. Porque usted sabe que en una división menor o en una escuelita no se cuenta con un psicólogo. Es muy complicado por el tema económico, por la realidad que vivimos. Pero al menos si nosotros nos dedicamos y tenemos algo de información con la que podemos trabajar, creo que va a servir de mucho. Y ir cambiando el chip, tanto los chicos y más que todo los padres, ¿no? Eso sería solamente mi sugerencia. Gracias. Sí, Mariano, tienes mucha razón. Y también viene el lado del deportista. A mí me pasa, por ahí he visto a Gaby Viloria, a mí me pasa que cuando tú vas a enseñar, por ejemplo, en futsal, un sistema defensivo, porque la gente no lo sabe todavía, no lo maneja, el jugador a veces viene y te dice, ¿y a qué hora ataco? Yo me sé este trabajo, yo me sé esta rotación, ¿a qué hora la hago? Entonces tú le tienes que convencer, oye, pero es que todavía no has terminado de aprender a defender. Y es que tu punto es la defensa, ¿no? Si tu punto es el ataque, bueno, todavía no terminaste de atacar para pasar a la siguiente tarea. Y algo que es muy importante, nos chocamos con las creencias, por ejemplo, decimos, el hombre solo puede hacer una cosa a la vez. Esa es una frase que usamos. No, existe la multitarea. El cerebro en ese momento, como les dije, tiene muchas conexiones en un solo momento. Entonces, yo puedo estar realizando una tarea por la computadora, puedo estar cantando una canción. A la vez puedo estar tomando agua y contestando el chat de mi celular. Ahí voy haciendo 4 tareas, si es que saco las de que respiro, me acomodo porque algo me molesta. Lo mismo sucede con las tareas intelectuales, con una que es con la audición, porque yo no puedo he intentado escuchar 2 charlas a la vez, y por un sistema atencional solamente voy a pegarme a una. Pero sí puedo, por ejemplo, inténtenlo, de verdad les va a ayudar mucho. Intenten leer, escuchar música, hacer ejercicios y cantar una canción. Nosotros mismos tenemos que darle trabajo a nuestro cerebro si nadie más lo va a hacer, porque ese es el que nos va a acompañar durante toda la vida. Y ojo que hay una edad donde será el deterioro cognitivo. ¿Qué quiere decir? Se va chupando un poquito mi cerebro y va perdiendo algunas habilidades, ¿no? Una de las partes del deterioro es la memoria, que ya lo conocemos. ¿Cómo yo evito el deterioro cognitivo? Precisamente dándole actividades a mi cerebro. La lectura, la escritura, las multitareas. Y en el fútbol se puede usar mucho las multitareas, ¿no? Por ejemplo, pones a un arquero o a un jugador en una escalera geométrica para que empiece a hacer movimientos hacia adelante, hacia atrás, mientras
va lanzando, en el momento en que estamos, que no tenemos una pelotita, mientras va lanzando un limón arriba y lo comienza a pescar con la otra mano. Entonces lanzo con una, agarro con otra. Esa puede ser una multitarea. O una que a mí me gusta mucho es que vas haciendo los coordinativos en escalera, vas sumando 1 más 1, 2, 2 más 2, 3, o vas multiplicando de a 3. Cuando ya te sale esa tarea, le vas poniendo un grado de dificultad. De hecho, hay alumnos que son mucho más inteligentes, que te resuelven esas tareas mucho más rápido, entonces no a todos les puedes dar la misma tarea. Es que ahí, por ejemplo, lo que usted dice es muy cierto, ¿no? Porque y lo que mencionaban antes, que muchas veces el copia-pega, yo no lo veo malo, pero el entrenador tiene que ser creativo. Entonces creo yo de que perdemos creatividad cuando por ahí estamos copiando y pegando y no le ponemos nuestra marca o nuestro sello, como digo yo. Y he visto muchas veces gente profesionales que traen un trabajo y no saben el objetivo del trabajo y simplemente porque lo vieron que lo hizo, no sé, el mejor entrenador del mundo, lo ponen a prueba o lo ponen en práctica y llenan los ojos de los papás, llenan los ojos de los niños y al final de cuentas no saben cuál es el objetivo del trabajo, para qué lo hicieron, por qué lo hicieron, si era el momento adecuado o no era el momento adecuado, ¿no? Entonces lo que usted dice es cierto, existen las multitareas, bastantes. Uno tiene que ser creativo para crear lo suyo. Lo que pasa es que muchas veces los entrenadores jóvenes o los entrenadores en general pierden esa confianza, ¿no? En sí mismo de poder decir, este es mi trabajo, yo creo que en mi trabajo, yo creo que esto va a dar resultado porque tengo el conocimiento debido. Muchas veces la falta de conocimiento hace de que perdamos un poco de creatividad, porque no sé lo que voy a hacer. Así es. Feliz. Tati, tenemos una pregunta de Gabriela. No sé si ella quiere participar. Le puse el audio. Gaby Viloria. Gloria. ¿La conoces? Ajá. Por supuesto. A ver, ya, Hola, que hable entonces. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, desde que vi la publicación en el Facebook me interesó igual, más sobre todo con la profe Tati, buena profesora, me dirigió en futsal. Y bueno, me parece interesante ya que es un tema que debería trabajarse actualmente bastante en todas las categorías, en todas las disciplinas, pero creo que es más tema de investigación por parte de los entrenadores, preparación, porque a veces, por ejemplo, dicen, no, que para trabajar el tema psicológico tiene que ser alguien en especial o un psicólogo específicamente. Entonces, a veces esos temas dejan de tratarse, de conversarse, y es cuando suceden ese tipo de acciones, que era a lo que me refería en la pregunta que hice, que cómo se trabajaría la neuropsicología con el tema conductual, ya cuando un jugador hace una mala reacción en contra de un árbitro, en contra del técnico, incluso hasta con sus mismos compañeros. Entonces, ¿cómo se trabajaría en ese aspecto? Gaby, mira, primero tengo que decir ante todos que eres una jugadora muy inteligente. Yo creo que ese aspecto lo tienes bastante trabajado por la capacidad de anticipación que tienes. Es raro, ¿no? O sea, bueno, acá en nuestro medio muy raro encontrar una jugadora así, ¿no? Que va a manejar tanto el cálculo. Sí se puede trabajar ese aspecto desde la neuropsicología, pero es súper fácil, o sea, quitándole el peso que tiene las reacciones agresivas. Por ejemplo, si un jugador ve que su equipo preferido está alentando, o sea, que está alentando y, por ejemplo, la barra brava le pegó a la otra barra o el jugador le pegó y tú dices, qué bien, que esto, que lo otro. Si tú ya empiezas a decir que ese comportamiento es bueno, entonces ya hay una aceptación y probablemente lo hagas. Entonces, primero tenemos que empezar por esa forma de cambiar nuestro criterio ante decir, bueno, esa reacción no está bien, ¿no? Eso podemos hacer, dejar de ver situaciones que nos ponen a modelar. Si yo tengo un entrenador que le pega a todos, entonces yo en la privada, profe, que a mí no me parece que usted le pegue a todos, porque si yo lo hago,
O sea, ya empezar a criticar ese tipo de cosas, ¿no? Que no son positivas. Como líder del grupo, también reforzar, o sea, antes de criticar lo negativo, reforcemos lo positivo, el buen comportamiento. Yo más que la neuropsicología usaría una herramienta de la psicología, que es la modificación de conducta. Trabaja mediante premios, mediante refuerzos, castigos, ¿no? Yo sí lo uso mucho con mis alumnos, o sea, trato de que cuando exista esa reacción negativa, te dé un castigo al jugador. Que cuando haya, al contrario, una reacción positiva, te dé un premio. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros usualmente estamos acostumbrados a dar castigos, más no premios. Los premios lo hacemos de la forma en que no es. O sea, un premio, ya, muchachos, hoy día todos nos vamos a tomar. Eso no es un premio. Un premio puede pasar desde una felicitación pública, de una palmadita en el hombro, oye, qué bien manejaste esta situación, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, un jugador, lo expulsan, lo agreden, pero no reaccionó. Por lo general un jugador reaccionaría. ¿Por qué? Porque ya se comenzó a modelar su comportamiento, porque sabe que le viene otro castigo más. Si yo tengo un jugador que golpeó a alguien y lo expulsaron, o por ejemplo, esto lo vi yo en un partido, un jugador sale, le levanta la mano al entrenador y le dice 2 lisuras o 3. Y el entrenador en el siguiente entrenamiento lo mete al jugador. Entonces, ¿dónde está el castigo? Yo tengo que darle un castigo ejemplar para que ni ese jugador ni los demás lo vuelvan a hacer. ¿Me dejo entender? Entonces, esa es una herramienta muy válida de la psicología que se puede usar. De hecho, Luis Suárez, cuando cometió eso, él mismo dice, no, bueno, es que yo es lo que aprendí en la calle, yo me crié así. Entonces, ¿pero qué vino? Vino el castigo del público. Y también, bueno, tuvo un castigo terrible administrativo, ¿no? O sea, no lo dejaban entrar en ningún estadio, todo eso, ¿no? Y también la crítica del público. Luego de esa crítica, resulta que Luis Suárez da el mejor Luis Suárez que hemos visto. ¿Por qué? Porque hubo un castigo. Ahora, ¿qué es lo que nos sucede a nosotros como profesores? Esto pasa mucho con los varones, sobre todo. Yo tengo un jugador que ya no me está sirviendo, lo castigo, lo saco del equipo. Y luego ese jugador va a otro equipo y lo hace mucho mejor. Y todo el mundo te critica, porque tú votaste a este jugador que lo hace bien. No, lo que pasa es que ese jugador, como ha sido castigado, ahora quiere demostrar que no mereció y que quiere estar mejor. Eso pasa mucho con los varones. O sea, tú votas un varón y luego encuentras la mejor versión de él en otro equipo. Pero vamos, que si tú no lo castigaste, ese jugador y todos los demás se te van encima. Entonces son conductas que hay que trabajar. Desde el entrenamiento la puedes trabajar, por ejemplo, hay una asociación que se llama Fútbol Más, que ellos usan la tarjeta verde. La tarjeta verde es un refuerzo. Por ejemplo, en el fútbol, si tú haces algo malo, te sacan amarilla, y si lo sigues haciendo, te sacan roja. Pero en ningún momento hay un refuerzo, a menos que ganes. Esta asociación usa la tarjeta verde al fair play, buen comportamiento. Por ejemplo, se cayó un compañero, tú le das la mano, entra el árbitro, que es una simulación, y te saca una tarjeta verde. Es un reforzamiento positivo. Está diciendo, oye, qué bien lo que estás haciendo. ¿Me dejo entender? Entonces, estas cosas las podíamos aplicar en el entrenamiento, ¿sí? Sobre todo también en los partidos. Nunca está de más en la charla técnica hacerle recordar a un jugador que si tú te comienzas a portar mal, yo mismo te voy a votar. O sea, no necesita el árbitro expulsarte, yo mismo te voy a sacar. Entonces, más o menos yo creo que por ahí lo podríamos trabajar. Gracias, profe. Gaby. Ya vamos a ir acabando, Tati. Tenemos la pregunta de Rosita. Le voy a poner en altavoz. Vamos a ver si... Hola, Tati, ¿qué tal? Rosa Vargas, puedes hablar. Ya, ahora. Sí, gracias, Elis. ¿Qué tal? Tati, con referencia al castigo, quería hacerte una consulta. ¿Sería mejor hacerlo delante del grupo o de repente llamarlo a un costado o internamente ponerle el castigo al jugador que cometió dicha infracción?
Esa sería mi pregunta. Ahí yo voy a entrar en una contradicción grande, porque casi todos los psicólogos, además hay una frase que dice, se felicita en público, se castiga en grupo. Esa frase. Yo entro en una contradicción porque yo también a los chicos les digo, así como yo te felicito en grupo, también no te castigo, sino te llamo la atención en grupo. O sea, eso ya es las formas del entrenador. Pero de hecho tienes que ver muchas variables, o sea, la confianza del grupo. Luego, ¿cómo es el jugador? Si es un jugador muy sensible, no, pues, no hay forma. La personalidad, ¿cierto? La personalidad, tienes que ver la personalidad del deportista, ¿cierto? Exacto, tienes que ver muchas un jugador, Tati, si es un jugador como yo, no, porque no hay sensible. forma. Claro. No También, hay ¿sabes forma. qué? Ay. Y también la forma en que lo dices, ¿ah? Que, por ejemplo, yo cuando llamo la atención, porque si doy un castigo, lo pienso, o sea, en el momento no lo doy, me voy, lo pienso los pros y los contras, luego lo mando. Lo digo a la persona, sí. Luego, cuando ya se calmaron las aguas, ¿saben qué, muchachos? A fulano le prohibí venir por una semana o 2 semanas, pero no en el momento porque es el cargamontes, ¿no? Hay formas como dar el castigo. Claro. Yo, por ejemplo, suelo dar el castigo, suelo dar la llamada de atención con mi mano en la nuca del jugador. O sea, no te estoy diciendo que no te quiero, sí te quiero, pero te tengo que llamar la atención, ¿no? Entonces, cuando tú, encima del castigo, le dices no te quiero, o sea, con un mensaje, de repente no verbal, le estás diciendo no te quiero, entonces sí, pues ese jugador se va a ir a casa, pero mal. Pero si tú con eso le estás diciendo, oye, yo te quiero, pero bueno, has hecho mal. Y de hecho que a veces nosotros tenemos que también manejar mucho nuestra forma de ser, porque de repente lo que ese jugador está haciendo nerva, o tú estás en un momento tenso, y tú al final terminas gritándolo, ¿no? Y nos pasa, o sea, a mí también me pasa, o sea, a veces yo digo, no debo gritarlo, pero en ese momento el control de tus emociones. Entonces, es muy importante que el entrenador también trabaje lo que conocemos como la inteligencia emocional. Claro. Muchas gracias, Tati. Gracias, Rosita. Ya, ahora la ponemos en silencio, Rosita. Ya. Ya listo. Si alguien más quiere hacer su pregunta, lo puede hacer por el chat. Y si no, más bien agradecerles por su participación. Les pediría a todos los que están presentes que pongan y habiliten su cámara o su video para hacer una pequeña imagen, porque sería bonito compartir esto con otras. Sí, dime, Tati. Estoy viendo una pregunta que me ha interesado mucho por arribita, que dice, dentro de la neurología aplicada al deporte para todos los niveles y edades, ¿cómo se desarrolla la extinción de las conductas? Ya. Sí, respóndela, Tati. Súper complicada. Mira, vamos a poner un ejemplo. El aprendizaje también tiene un bloqueo, ¿no? Y eso es una recomendación que siempre les doy, cuando vayan a enseñar, hagan uso de las emociones, porque las emociones refuerzan mucho el aprendizaje. Es más fácil que aprendas de un profesor que recién conoces, que quieres mucho, de un profesor que recién conoces, ¿no? Entonces las emociones tienen que ver, entonces tú constantemente tienes que decir que qué bueno que eres, por ejemplo, yo uso la palabra campeón, hijo, o sea, palabras que hacen que se refuercen ciertas conductas, ¿no? O lo hiciste bien, pero falló esto, ¿no? Ahí voy reforzando. Pero cuando el evento es muy drástico, puede pasar 2 cosas. Se bloquea. Por ejemplo, de niño te pasó algo muy drástico, ya no te acuerdas. El cerebro, su mecanismo de defensa lo bloquea. Pero sin embargo, eso está almacenado en la memoria. Si te hipnotizan, de repente sale. Pero una extinción de conductas tiene que ver mucho con 2 cosas. Si lo que tú aprendiste está en la memoria a largo plazo, bueno, eso ya es un aprendizaje, pero la conducta en sí, que es la forma en cómo hago, como lo dije con Gaby, es usar la modificación de conductas, ¿no? No necesariamente vas a extinguir, pero puedes variar la conducta. Por ejemplo, esto sucede mucho, a mí me ha sucedido mucho, soy una persona que constantemente varía su conducta, porque me doy cuenta de que esto está mal o esto está bien. Entonces tengo que usar ese reforzamiento, decirme, cuestionarme, eso que estoy haciendo no está bien. O
viendo los famosos feedback, ¿no? Oye, muchachos, ¿y qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Eso que tú también haces, ¿no? Ese es el reforzamiento. Entonces, reforzamiento positivo, no recuerdo mucho la modificación de conducta, pero por reforzamiento yo podría extinguir una conducta y no solamente extinguirla, sino cambiarla a una mucho mejor. Listo, Elis. Ya, justo Mildred, no te vayas. Está por ahí Mildred. Justo, no te vayas, un ratito. Justo si hubiera en baño, Mildred, le he dicho que no se vaya, ya. Si alguna persona más desea hacer una pregunta. Ya. Entonces Mildred va a tomar una foto, les pediría a todos los participantes si pueden habilitar su cámara, para que de esa forma podamos compartir también esto y también los demás puedan unirse a las próximas charlas que podamos tener con Tatiana, con otro invitado, ¿no? Elis, agradecerte mucho, agradecerte por el apoyo, agradecerlos también a todos los que están participando. De hecho, es importante, como dijo Gaby, que el entrenador mismo se preocupe también por aprender este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, otras cosas más que nos pueden ayudar. Así que les agradezco a todos que tomen interés en cositas que de repente les puedan ayudar o en otras cosas que les podría ayudar, y como vuelvo a repetir, ¿no? La psicología tiene múltiples armas que te pueden ayudar para la mejora. Ya. Le voy a habilitar el audio a Mildred para que nos indique si... Mildred es nuestra asistente. En realidad es una gran ayuda. Ya. Mildred, ¿ya salimos todos? Lo veo a todos, ¿ah? Ya. Tati, ¿puedes hacer un screenshot tú, porfa? Sí. Ya, haz un screenshot. Tati, todos tienen su cámara habilitada. A ver, ¿quién falta para ser presente? Falta Gabriela, falta Héctor, Noriega, falta Sergio, Stephanie y Frank. Si pueden habilitar su cámara, les agradecería. Por si acaso me falla el screenshot. Ya. O hazlo de la PC. Seleccionas de la PC pues, en inicio. Por si acaso. ¿Están todos? Sí, ya estamos todos. Los que van a estar van a tener una clase especial el próximo sábado. Todos los que han abierto su cámara. Los que no, igual les agradecemos también. Falta Gabriela, Héctor, falta Noriega, Peralta y Frank de la Universidad San Marcos. Ya, Tati, ya lo tienes, ¿no? Haz un screenshot. Sí, falta Gabriela, Noriega. Que a Gabriela no le gusta salir en la cámara, creo. Ya, no hay problema. Listo. Puedes hacerlo, ya. Sí, pero por si acaso lo voy a tomar en la cámara, no va a ser que mi screenshot falle, cualquier cosa. Ya. Listo. Ya listo, ya está ya. Listo, Tati, si alguno más quiere, voy a habilitar el audio para todos, ¿sí? Para de repente una persona es tímida y no sé, de repente quiere hablar, déjalo. Ya están todos, chicos. Más bien agradecerles por su tiempo. Gracias. Gracias, Tati, lo máximo. Buenísimo. Igual, las diapos ya se lo pasamos por el correo, Tati. Hay varios que nos han pedido las diapos, se lo vamos a pasar al correo. Igual esta grabación lo vamos a guardar en el Facebook y desde ahí también van a poder compartirlo. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Buen día. Tati. Muchas gracias. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenísimo, chao. Profe, Jorge Vallejo quería preguntar. Uy, ya se fue, creo. No, sigue ahí. No lo veo yo. Ah, sí, claro, está ahí. Pero dale,
Estás con el celular, con el audio abierto. Sí, hola, profesora Tatiana, ¿cómo está? Bueno, quería preguntar hace rato, pero ya se fueron todos. No, pregunta. Este es Sam. Agradecer primero a Elizabeth por la iniciativa y por poder ser parte de este grupo. Muy importante. Y agradecerte a ti también, profesora Tatiana. Muy claro, la exposición espectacular. Muy, muy importante. Y mi pregunta, quería buscar una pregunta, pero quería ser un poco agradable o tal vez un poco llegado a lo que quiero preguntar. Quería saber si sabemos que en la edad de oro, que es de 8 a 12 años, es la edad donde el niño consume todo lo que él puede trabajar, ¿no? El lado motriz, el lado psicológico, todo eso. Quería saber si en esa edad se trabajaría más el lado motriz del niño o el lado emocional del niño, en el sentido de sus frustraciones, el lado psicológico de cómo enfrentar un partido, o el lado motriz físico del niño. Gracias. Jorge, ¿qué tal? Fíjate que yo tengo un lío en mi cabeza con la famosa frase la edad de oro. ¿Ya? Es un lío porque la edad de oro en el Perú es una edad y en España es otra edad, y en China es otra edad. O sea, yo lo tengo así liado, ¿no? El niño español de 4 años ya maneja muchas cosas que el niño peruano no. Pero sin embargo, el proceso de aprendizaje está en todo momento. No necesariamente tú tienes que trabajar un aspecto y el otro no. La emotividad la trabajas desde que el niño inicia la vida, ¿no? Y vas trabajando, por ejemplo, el famoso berrinche, ¿no? ¿A qué edad se da el berrinche? La gente dice, oh, este chico me hace berrinche. ¿A qué edad se da el berrinche? Eso es algo que nadie puede responder. Yo tengo la respuesta. La edad que tú le enseñaste que un berrinche le servía para conseguir sus metas. A esa edad se da el berrinche. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante que los padres también asuman ciertas situaciones, ¿no? Entonces, la emotividad también la vas trabajando. Por ejemplo, como país, nosotros a los hombres les damos unos roles en donde le dices, los niños no lloran. Lo das desde pequeño, ¿no? Entonces, ya estás sesgando mucho la emotividad, ¿no? Entonces no le estás permitiendo al niño playarse en cuanto a sus sentimientos. Hay cosas que tú puedes ir tomando, ¿no? Y ahí sí hay una disyuntiva. Yo estuve pensando, tampoco le di una solución. Si el niño debe, eso se los pregunto de repente a ustedes, ¿el niño a temprana edad debe competir, ser el primero, o solo debe jugar? ¿Debe competir por una copa o solamente debe competir por competir? Yo quisiera acotar algo con respecto a eso, porque considero de que el fútbol, lejos de ser un deporte cualquiera, a la edad de un niño debería divertirse. Lo que pasa es que cuando ya entran a academias, lo que pasa, yo creo que es que empiezan a prepararlos para ver cuánto han crecido y los empiezan, por así decirlo, los preparan para venderlos, para creer que son los mejores. Entonces, no hay ninguna diversión de querer jugar fútbol y simplemente ellos lo hacen porque quieren ser los mejores y empiezan a admirar a profesionales como Ronaldo, Messi y todo eso, y ellos se crecen mucho. Entonces, dejan esa parte de la niñez para empezar a visualizar, creo yo, el querer ser alguien como ellos, pero no viven, no disfrutan, por así decirlo. Sí. No sé qué piensan los demás. ¿Deberían o no deberíamos? Está sin audio, Johan. Johan, está sin audio. Todos están con audio. Johan está cerrado de audio. Él lo ha cerrado porque todos le he puesto habilitar. Ajá. A ver, está hablando y no se da cuenta. Ahora sí. Ya. Yo pienso que es bueno y es malo al tiempo, porque es bueno porque gana experiencia y a partir de esas frustraciones que él tiene a temprana edad,
al campeonato le puede ayudar más adelante. Pero también tiene que estar alguien atrás que lo guíe y que, o sea, que lo sepa guiar, ¿no? Bajo esas circunstancias o esas frustraciones, ¿no? Porque a mí me ha pasado que yo he competido a los 8 años, he perdido el primer puesto, he llorado como nunca, pero a raíz del buen seguimiento de mi padre, supe revertir esas frustraciones a algo a favor. Fíjate, una vez yo organicé un evento de niños y llegó una persona y en vez de traer una copa, trajo gaseosa para todos y galleta para todos, todo para todos. O sea, al final terminamos premiando a todos, no por si ganaban o perdían, sino por la participación. Y eso me pareció una idea bastante importante en etapas de niños. Lo que pasa es que también tenemos que ver la comercialización del fútbol, ¿no? Hay tanto por medio, está tan comercializado, que pues terminamos haciendo a los niños competir cuando todavía no están preparados o no entienden mucho de la competencia. Yo creo que eso sería verlo mucho en un tema individual. También pasan los niños que se frustran, que de repente están helados. Lo que pasa es que hay que meterlos a los niños a competir cuando consideremos que están preparados para competir. Pero si tú en un entrenamiento, cada vez que te hacen un gol, el niño llora, o el niño hace un berrinche, o se quiere ir a su casa, ¿cómo lo vas a hacer competir? Entonces, hay que ver en qué momento maduró y dijo, bueno, yo estoy listo para competir, bueno o malo. Y hay niños que han dejado el deporte precisamente por esas cosas, ¿no? Bueno. Listo. Gracias, profesora, muchas gracias. Gracias, Jorge. Cuídate. Hay una persona que quería preguntarte, Héctor Carmona, algo. Héctor, ¿puedes hablar? Muy buenas noches y primero, bueno, agradecer al profesor Mariana por el curso, muy interesante. Bueno, mire, yo estoy en la ciudad de Arequipa y tengo una escuela de fútbol femenino. Cuando se refieren a eso, de la edad de oro, definitivamente que sí es muy en diferentes países de la cultura, más que nada en la cual aquí yo he visto, lo he vivido en muchos en otros torneos que he visto que, por ejemplo, a los niños, varoncitos, muchos entrenadores son resultadistas, ¿no? El equipo empieza a golear y, o sea, no ven que si en esa goleada están humillando al otro equipo. Definitivamente que es un golpe emocional o psicológico hacia el otro equipo. Lamentablemente, querer buscar resultados, los chicos deben, en las primeras edades, digamos, 7, 8, 9, 10 años, deben trabajar exclusivamente el fútbol de una manera de diversión, de una forma de ir creándoles lo que es la lógica del juego, el compañerismo, los valores dentro del campo, pero acá o en otras partes no se ve eso, ¿no? Y por ejemplo, con las niñas que nosotros venimos trabajando, a veces tenemos la presión de los papás porque las niñas jueguen, se les entrene mucho mejor, quieren que las subamos de categoría cuando no corresponde todavía, o cuando por lo menos sus cualidades o sus habilidades no son pues finas todavía, ¿no? Entonces, a veces nosotros tenemos que manejar con todo ese tipo de cosas, pero lo que nosotros creemos que el fútbol en esas edades tiene que ser netamente recreativo y ir a buscar resultados. Yo creo que se puede ir a buscar resultados cuando ya vamos a jugar un torneo de, no sé, de un sub-11 o sub-12, que ya es fútbol 11, perdón, y en categorías menores, yo pienso que lo que es espacios reducidos, fútbol 7, en los menores, es más recreativo, es más enseñarles de qué se trata el fútbol, o qué es el fútbol, enseñarles la lógica del juego, enseñarles de repente qué es lo que hay que hacer cuando nos meten un gol, o cómo cuando hacemos un gol, al momento de terminar el partido, tomarse una fotografía con todos los dos equipos. O sea, la idea es eso, de que los chicos entiendan que el fútbol primero es una diversión, primero es algo recreativo, y cuando ya lo vean al fútbol como un deporte, ya deben tener 11, 12 años, porque ya las cosas deben ser ya, digamos, un poco más competitivas.
Esa es mi manera. Espero que, bueno, no sé si ustedes qué opinan. Y Héctor, ¿y sabes qué? La frustración, contrario a lo que muchos piensan, la frustración no se acaba a los 9, 10 años. O sea, el tema, por ejemplo, con adultos, y a mí me pasa mucho, es que, bueno, no mucho, me ha pasado, ¿qué sucede cuando tú estás ganando un partido por goleada? ¿Cuál es tu mensaje con el deportista? Tienes que ver mucho cómo se ciñe tu torneo, ¿no? Si a ti los goles te suman, tienes que hacer todos los goles del mundo. Sí, eso ¿Me dejo entender? Sí, mire, definitivamente eso es así, pero yo veo que, por ejemplo, lo que es menores, lo que es, digamos, niñas o niños de 6, 7, 8, 9, 10 años, yo creo que ahí el resultado es lo que menos importa, ¿correcto? Pero, lamentablemente se ve que hay equipos que buscan jugadores o chicos que jueguen bien, que se arman bien porque quieren ir y ganar. Hay puntos o hay momentos en que no sé si son entrenadores, que yo dudo que lo sean, porque si fuesen realmente entrenadores, y es más, son formadores, deberían manejar no solamente el aspecto deportivo, sino el psicológico, porque va basado en todo lo que concierne al aspecto emocional del niño, al ganar o al perder, o el simplemente hecho de estar en un campo de juego. Porque para un niño estar en un campo de juego es una emoción muy grande, el formar parte del equipo que está jugando, y a veces hay niños que están en la banca y se empiezan a llorar porque no los ponen. Entonces ellos tienen que saber manejar también eso. ¿Por qué? Porque al final, si yo tengo en una lista de mi equipo 12 o 15 para que jueguen un fútbol, debo hacer más o menos mi juego para que todos participen. Cuando son categorías ya mayores, por ejemplo, 11, 12 años, ya son torneos más competitivos, por ejemplo, Conmebol, una sub-14, una sub-16, o en el caso de mi escuela, que incluso nosotros participamos en el torneo de Copa Perú con niñas de 12 años, pero son niñas que ya más o menos tienen cierta preparación, cierto nivel. Entonces ya el manejo es distinto, porque nosotros vamos ya en busca de un resultado, porque ya es un torneo oficial y competitivo. Y mira, y lo que pasa es que también nosotros tenemos un cáncer en el Perú, en el deporte. Ese cáncer se llama la burla. O sea, siempre que exista la burla, el deportista se va a sentir peor, y somos burlones. Por ejemplo, ¿hincha de qué equipo eres, mi estimado Héctor? De Cristal. De Cristal. Si yo te gano un partido, yo me voy a burlar de ti. Mi equipo te ganó, mi equipo esto, luego comienzo a mandar imágenes, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, tenemos una cultura de burla en el deporte, cuando el deporte no está hecho para eso. Lo que yo pienso que lo que no es tanto una cultura de burla, sino es un mal profesionalismo, porque aquel profesional creo que sabe o sea, respetar al rival, me gane o le gane o empate, etcétera, hay que respetar desde antes y después de un partido. O sea, uno tiene que hacer... Sí, y eso... Correcto. Entonces, pienso, yo por ejemplo, yo le comento, el año pasado tuve un año redondo, muy bueno, incluso llegué al torneo nacional de la Copa Perú con un grupo bastante joven, con niñas de 12, 13, 14, 15, 16 años, un promedio de edad de 17, porque llevaba a 3, 4 chicas que no superaban los 22 años, ¿correcto? Pero siempre nosotros, en todo caso, en la charla técnica, en la motivación, es el respeto al rival. Que es un equipo, de repente, que incluso son más mayores que nosotros, pero tampoco nosotros nos podemos sentir menos. Y el hecho de ganarles es una satisfacción personal, no un motivo de burla o un motivo de grandeza, sino es un motivo de satisfacción de haber obtenido un logro o un triunfo en busca de los objetivos principales. Entonces, yo pienso que esa es la forma en la que los técnicos debemos manejar nuestros grupos. Correcto. Entonces, me parece que el tema va por el tema profesional más que un tema de cultura. Bueno, yo discrepo, ¿no? Yo creo que ya son dos cosas. Profesionalismo sí, pero también ese niño viene a veces de casa y sabe burlarse del otro, ¿no? Pero también queda como profesor
enseñarle que esos comportamientos no son adecuados y, como dije anteriormente, usar el premio castigo cuando el niño lo haga. Pero a ver, si tú como entrenador eres así en tu vida cotidiana, yo he visto muchos entrenadores en Facebook en vida cotidiana, se perdió un equipo, ¿no? Uy, la burla eterna. Entonces, ¿cómo tú puedes pedirle a tu equipo que no lo haga, ¿no? O sea, repito, el deporte está hecho para apreciarlo, no para que nos burlemos o usemos la violencia. Y bueno, como país no lo tenemos así. Pero también hay que enseñar al deportista a tolerar ese tipo de situaciones, ¿no? Porque se va a dar. O sea, yo no puedo tapar el sol con un dedo y decir, bueno, a partir de hoy nadie en el Perú se burla. No lo puedo hacer. Yo tengo que enseñarlo, sí, que esas son palabras, no son palabras tan arraigadas, o sea que ay, la gente lo hace porque, en fin, pero no le tomes atención a ese tipo de cosas, ¿no? Bueno. Elis creo que se ha ido. No me he ido, estoy acá, sino que estoy haciendo la comida, pues, porque ya son las 9 de la noche. Es hora de comer ya, de mi hija. Bueno, no, y sería bueno, eso lo que tú dices, mucho también lo he visto con mi hija. Yo tengo a mi hija que tiene 7 años y está en una academia de fútbol, de niños de 5 o 6 añitos. Desde los 5 juega su fulbito, ella. Ya tiene 8 años. Entonces también a mí me gusta mucho la parte como el entrenador se desenvuelve con ella. Yo soy bien preguntona, soy una mamá que pregunta mucho porque me gusta que me explique cuál es el objetivo de su entrenamiento. Y los que tienen paciencia, pues es muy importante, ¿no? Porque me da confianza a mí y soy capaz de, no sé, prepararle 3 meses o 2 meses. Entonces yo creo que ahí tienen que apuntar también el entrenador, ¿no? A ser paciente con el papá, pero explicarle la verdad, ¿no? De qué cosas hace. Y también va a haber papás que no les gusta y el entrenador tiene que seguir en su verdad, ¿no? Tampoco no adecuarse al papá, ¿no? Porque a veces hay papás que quieren cambiar la forma de entrenar y ellos no son entrenadores, ¿no? Por ese lado. Así es, mi estimada. Ya pues, Tati, agradecerte tu predisposición, más bien, agradecer a todos. Voy a hacer un pantallazo a los que se han quedado, porque son los que de verdad están muy interesados en este tema. Agradecer a Johan, a Cris, a Gabriela, a Gatuso, Héctor, Ingrid, Noriega, Jorge Vallejos, Mildred y Stephanie Toquecota. Ya nos vemos, chicos. Por el correo les voy a mandar las diapos de Tatiana. Igual vamos a colgar la transmisión que tuvimos hoy día, lo vamos a colgar en el Facebook, ¿sí? Y nada, chicos, ahora sí, ¿algo que quieras agregar, Tati? Nada, cuídense, un abrazo y realmente espero que no solo les sirva, sino que también puedan profundizar, ¿no? Miren, más que conocer el cerebro, bueno, creo que es importante conocerlo porque, por ejemplo, yo no soy doctora, pero tengo que conocer de anatomía porque al final enseño, ¿no? Porque algún alumno me va a preguntar. Entonces, más que conocer el cerebro, porque me voy a volver psicólogo, qué sé yo, es por alimentar mis conocimientos, ¿no? Y ahora encontramos tantas cosas que lo podemos hacer. Estaba viendo de que Facebook quiere hacer un ensayo sobre un cerebro que comande. Que digamos que tú lo haces con el pensamiento. Sí se podría llegar en algún momento, ¿ya? Pero bueno, son tantos estudios que tiene y tanta riqueza, pero sí estamos escaseando un poco en la parte de la neuropsicología acá en el Perú, sí. Pero nada, no nos cuesta, para yo darle una solución, tengo que entender el cerebro. Y también los invito a usar mayor porcentaje de su cerebro con estas tareas que les indiqué anteriormente, ¿no? Créanme que cuando uno usa su cerebro mucho más, también hay un tema de autoestima, ¿no? Entonces, los invito a usar su cerebro y gracias otra vez por la oportunidad. Bueno, nos estamos viendo, creo, cuídense. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, Tati, no te vayas para que Mildred termine el video. Dale, dale. Cuídense, gracias. Gracias, sí, gracias Gabriela, Gatuso, Hernán, Carmona, Ingrid. Tengan una linda noche, cenen.
Ya es tarde, las 9 casi.